Del sufrimiento a la riqueza. 7 lecciones de John D. Rockefeller que impactan hoy en día. Con acento a: el viento aúlla entre las calles desiertas de una ciudad olvidada. Una figura se recorta en la niebla, un susurro entre sombras. Un hombre que ha recorrido el camino más doloroso y extraño que puedas imaginar. John D. Rockefeller, el nombre que habla de grandeza y también de sufrimiento. ¿Pero qué no sabemos de su vida? Desde su infancia miserable en un pequeño pueblo de Nueva York, donde cada centavo se contaba, hasta convertirse en el hombre más rico del mundo. Increíble. Pero cómo logró todo eso en un entorno que parecía condenarlo al fracaso absoluto es un misterio que desconcierta y fascina. Los primeros años de Rockefeller fueron un verdadero laberinto de dificultades. Con un padre embaucador y una madre devota que lo animaba a soñar, pero nunca pudo escapar de las garras de la pobreza. Imagine ver cómo los niños ricos jugaban con juguetes fabulosos mientras él solo tenía un trozo de madera para construir su mundo. Ese dolor en su pecho, esa sensación de injusticia que no solo lo marcó, sino que se convirtió en el combustible de su feroz ambición. Como ese chico de cabello despeinado, con sueños casi imposibles, se convirtió en el titán del petróleo. Esa es la chispa que encendería su fuego mientras crecía. Rockefeller aprendía lecciones cruciales de cada fracaso, cada rechazo. Su vida era un campo de batalla. Desde vender caramelos en la escuela hasta hacer tratos en el mercado negro no había límites para él. Cada paso, cada movida era un juego de ajedrez contra el destino. La ambición era su aliada, pero el miedo siempre estaba ahí, acechando en cada decisión. Y el miedo puede ser un gran maestro. La manera en que gestionó sus emociones y mantuvo la calma en situaciones límite lo empujó a la cima. Nadie podría imaginar la manipulación de su mente. Un verdadero maestro del autocontrol, pero la historia no termina ahí. Todo lo que ganó vino con un precio aterrador. Su imperio era una mezcla de genialidad y destrucción. Terrenos comprados, enemigos creados, lágrimas derramadas. La escasez y la riqueza se entrelazaban como si fueran dos amantes fatalistas. Oh, el drama de este hombre que lo tenía todo pero también lo perdía todo. ¿Qué tan lejos llegó para alcanzar la cima? ¿Cuántos sacrificios se hicieron en el camino hacia el poder? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Mientras el eco de sus decisiones resuena en la historia, la pregunta aún permanece. ¿Cuáles fueron las 7 lecciones que lo transformaron de un niño indefenso a un emperador del petróleo? ¿Qué secretos guardan esas lecciones y cómo pueden impactar nuestro presente? La intriga se intensifica y la respuesta está a punto de revelarse en el próximo capítulo. Las campanas de la iglesia resonaban en la distancia, marcando el tiempo con su lamento. John D. Rockefeller, ahora un joven de mirada intensa y paso decidido, se encontraba en una encrucijada. La certeza de que el mundo estaba al alcance de su mano se peleaba con el eco de su infancia. Cada recoveco de su vida lo había formado para este momento crucial. ¿Sería suficiente su determinación? Mientras miraba hacia el horizonte incierto, decidía emprender un camino que lo llevaría más allá de lo que alguna vez imaginó. Esa noche, se reunió con un grupo de comerciantes en una taberna oscura y llena de humo. Entre risas nerviosas y tratos susurrados, la atmósfera estaba tensa. Antes de entrar, había sentido ese nudo en el estómago, pero decidió convertirlo en energía. Sabía que el tiempo era oro y cada palabra podía ser una clave para abrir puertas. Escuchen, comenzó John con una voz firme y segura. El futuro es del petróleo. Con esto podemos elevar nuestras vidas por encima de la pobreza que nos ató desde pequeños. Pero debemos actuar rápido y unidos. El murmullo de los presentes se intensificó en un ecosistema de dudas y esperanzas. La ambición que parecía inalcanzable comenzó a dar frutos. Uno de los comerciantes,
Un hombre de barba espesa y ojos astutos se acercó a John y le susurró al oído. ¿Estás dispuesto a romper las reglas? Esto es un juego peligroso. Rockefeller sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las reglas son solo límites para los débiles, respondió, su voz temblando con una mezcla de miedo y emoción. En ese instante, comprendió que el camino a seguir estaba salpicado de decisiones morales que podrían destruirlo o hacerlo inmortal. La vida comenzó a girar en torno a un nuevo tipo de ambición, la ambición de expandir su imperio. Con cada decisivo movimiento, las primeras compras de tierras e instalaciones se concretaban bajo su nombre. Pero los peligros acechaban. Sabía que sus competidores lo observarían y no dudarían en cortarle las alas si se atrevían a alzar el vuelo. Una mañana, mientras realizaba una inspección en uno de sus nuevos campos de petróleo, recibió la visita de un viejo rival. Su sonrisa era afilada, como un cuchillo escondido en el fondo de la bolsa de un prestamista. John. Nunca pensé que vería tu nombre en este terreno, dijo el rival, mientras sus ojos parecían escanear cada detalle del nuevo imperio de Rockefeller. Te has arriesgado mucho y tú sabes lo que dicen sobre los arriesgados ganan, respondió Rockefeller, aunque en su interior una voz le susurraba que el peligro era más palpable de lo que podía imaginar. Siguió trabajando en su empresa, su mente siempre alerta, pero la presión y la tensión empezaron a tocar su alma. Mientras las noches se convertían en madrugada, se dio cuenta de que la riqueza traía consigo sus propios demonios: la desconfianza, la traición y algo aún más aterrador, la soledad. Alzando la mirada hacia un espejo, se enfrentó a su reflejo. Estaba dispuesto a sacrificar lo poco que le quedaba de humanidad por un imperio. Justo en ese momento, recibió una carta inesperada. Estaba firmada por un viejo amigo. El contenido prometía un trato que podría cambiarlo todo, pero también contenía una advertencia: si lo aceptaba, el precio a pagar sería más grande de lo que podía imaginar. La inquietud se apoderó de él. ¿Qué decisión tomará Rockefeller? El destino aguardaba, y con cada opción, las sombras se hacían más profundas. La lección del sacrificio estaba a punto de convertirse en su mayor prueba. ¿Qué precio está dispuesto a pagar? La próxima lección está por revelarse y su respuesta podría definir no solo su futuro, sino también el del mundo entero. La noche caía, y las estrellas titilaban como faros en la oscuridad, reflejando la incertidumbre que se cernía sobre su camino. Las sombras del pasado parecían acecharlo. La noche se tornó más oscura y densa, como si un manto de dudas estuviera abrazando a John mientras sostenía la carta entre sus manos temblorosas. La tinta aún estaba húmeda, como si las palabras estuvieran rebosando de un secreto que nunca debió ser revelado. El toque familiar de su amigo, acompañado de una advertencia escalofriante, no podía ignorarlo. Demasiado se pide, John. Pero a veces, lo que parece ser un sacrificio es solo el inicio de un tormento, decía la carta. Con cada palabra, el aire se tornaba más pesado. Su amigo había estado en las altas esferas, había visto lo que un trato podía hacer. La avaricia podía traer compañía, pero también soledad. Rockefeller dejó que el silencio impregnara la taberna. El murmullo y las risas de los comerciantes se desvanecían al igual que su tranquilidad. Mientras miraba hacia la penumbra, comenzó a preguntarse: ¿sería él el siguiente en caer en la trampa de la traición? La historia le enseñaba que amistad y negocios eran un juego solo para los más audaces, y aún así, el eco del amor y la compasión que había quedado atrás parecía llamarlo cada día con mayor fuerza. Se levantó bruscamente, su silla chirrió, atrayendo miradas curiosas. «Voy a salir a tomar aire», dijo con un tono que no admitía discusión. El frío externo lo abrazó como un recordatorio de la realidad que siempre acosaba. Se alejó de la taberna y comenzó a caminar sin rumbo, sus pasos resonando en las calles vacías, acompañados solo por el silbido del viento. Mientras caminaba, recordó la casa de su infancia, las noches en las que su madre le contaba historias sobre hombres que hicieron historia. «John, nunca olvides quién eres. La riqueza no te define, sino cómo decides llegar a ella», le decía. Y ahí estaba, ante un dilema que podía hacerlo oro o cenizas. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si alguien lo estuviera observando. Se volvió, se encontró con la mirada punzante de su viejo rival, el mismo hombre que había visitado su campo de petróleo.
La figura se acercaba lentamente, sus pasos sigilosos. Difícil tomar decisiones, ¿no es así? Preguntó, su voz un susurro que helaba la sangre. ¿Qué quieres? Ion preguntó, intentando ocultar la inquietud en su voz. Lo que tú mismo has querido siempre, poder. Pero recuerda, Ion, hay caminos que se cruzan y decisiones que marcan. Puedo ofrecerte una salida, dijo el rival, sonriendo con una confianza inquietante que parecía burlarse de su dilema. ¿Y a qué precio?, cuestionó Rockefeller, su mente calculando posibilidades, mientras el instinto le advertía que cada palabra de su interlocutor estaba cargada de engaños. Siempre hay un precio, amigo. Pero no siempre es de dinero. A veces, se mide en devoción en sangre, dijo, mientras el viento aullaba como un lamento. El miedo se apoderó de Ion, pero también el desafío. Sabía que esta conversación no era más que una advertencia de lo que estaba por venir. Su pasado lo seguía, una sombra al acecho, lista para jugar su última carta. Siempre recordaré tu aviso, pero me temo que encontrar el camino correcto no depende solo de los demás. La mirada desafiante de Rockefeller se encontraba con la sonrisa de su rival, cada uno presidiendo su propio duelo interno. Y así, con cada elección, el juego se intensificaba. Las campanas de la iglesia sonaron otra vez, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. ¿A dónde lo llevarían estas decisiones? ¿Qué acciones lo definirían? Mientras se alejaba, la carta ardía en su mente más que en sus manos. Las sombras se cerraban a su alrededor y con cada paso que tomaba, la pregunta se desvanecía en el aire. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar realmente? La noche había comenzado, pero una tormenta acechaba en el horizonte, y el mundo del petróleo lo llamaba con un susurro tentador. ¿Está listo para escuchar? Las sombras parecían alargarse a medida que Ion continuaba su camino, inmerso en pensamientos que luchaban entre sí. La figura de su rival se desvanecía en su mente, pero las palabras resonaban como ecos en una caverna oscura. Devoción en sangre. Se preguntaba si su ambición lo estaba llevando hacia la gloria o a la perdición. El frío se tornó más intenso, casi como un recordatorio de que cada decisión tiene sus consecuencias. Ion decidió que no podía dejar que los temores dictaran su futuro. Se detuvo en medio de la calle desierta, mirando hacia las estrellas que titilaban lejanas, ajenas a su conflicto interno. ¿Qué haría el hombre que fui antes? Musitó para sí mismo. Esa pregunta encendió una chispa de nostalgia. Recordó a su padre, un hombre de principios fuertes, que una vez le dijo que el verdadero éxito viene de no dejarse consumir por el poder. Ion cerró los ojos, deseando poder volver atrás en el tiempo. Pero la vida no ofrecía tales comodidades. Si quería salir del laberinto que lo había atrapado, necesitaba ser astuto y valiente. Justo cuando la determinación comenzaba a encenderse en su interior, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. El sonido provenía de una calle cercana. Sin pensarlo dos veces, corrió en dirección al alboroto. Una mezcla de adrenalina y ansiedad lo atrajo como un imán, una parte de él necesitando descubrir si ese grito era solo una manifestación de su propia tormenta interna o algo más siniestro. Al doblar la esquina, se encontró con una escena que lo hizo detenerse en seco. Una figura encapuchada tenía a un hombre acorralado contra la pared, forcejeando con una cuchilla que brillaba a la luz tenue de una farola. «Dame el dinero y nadie saldrá herido», ladró el asaltante, su voz distorsionada por la rabia. La sangre de Ion se heló. No podía permanecer de pie mientras un hombre inocente enfrentaba la brutalidad del miedo. Sin pensarlo, salió de las sombras. «Suéltalo», gritaron sus cuerdas vocales. El asaltante se dio la vuelta, sorprendido, y la atención se apartó del hombre acorralado por un instante. La posibilidad de un enfrentamiento se desató en su pecho. «¿Y tú quién eres?». «El héroe de la noche», se burló el ladrón, mientras los ojos de Ion se desgarraban entre el miedo y la adrenalina. «No soy un héroe, pero tampoco un espectador», respondió con firmeza, notando cómo su propio corazón latía en respuesta al peligro de la situación. Su mente luchaba por encontrar una solución pacífica, pero la mirada en los ojos del criminal le dijo que no había tiempo para negociar. Sin saber cómo, su cuerpo dio un paso adelante, impulsado por algo más fuerte que el temor.
En un movimiento rápido, Jon se lanzó hacia el asaltante, empujando su cuerpo contra el del hombre inerte. El impacto hizo que el ladrón tropezara, pero no sin antes que el cuchillo cortara el aire, rozando su brazo. El dolor se intensificó y una oleada de pánico lo invadió. El sonido de la lucha resonaba como un eco de las decisiones que había tomado en su vida. Se dio cuenta de que estaba arriesgando más que su salud, estaba poniendo a prueba su humanidad. En ese momento, todo lo que había querido el poder, la riqueza parecía insignificante frente a la vida que intentaba salvar. La lucha continuó, pero la determinación se fortaleció con cada segundo. Entonces, un grito cortó el aire nuevamente y el hombre acorralado, aprovechando la distracción, logró zafarse y corrió hacia la libertad. Al ver esto, Jon sintió una mezcla de satisfacción y dolor. Había tomado una decisión, una que podría cambiar el rumbo de su vida. Justo cuando todo parecía calma y había logrado hacer retroceder al criminal, su mirada se cerró en un detalle inesperado, una segunda figura en la sombra observando sin moverse, como si todo fuera parte de un plan más siniestro que aún estaba por revelarse. «Esto no ha terminado, Jon Rockefeller», susurró, la voz familiar llenando el aire frío con una amenaza que hizo que su piel se erizara. La tempestad lo había alcanzado y él apenas estaba comenzando a comprender lo que realmente estaba en juego. La noche se despilfarró en un susurro de misterio. ¿Quién era esa figura? ¿Acaso todo esto era parte de un juego aún más grande? Mientras se alejaba, sintió que la tormenta se torcía a su alrededor, un presagio de lo que estaba por venir. El eco de aquella voz se repitió en la cabeza de Jon, como un tambor que marcaba el compás de su creciente ansiedad. Esto no ha terminado. Las palabras resonaban en su pecho, la amenaza flotando en el aire helado de la noche. ¿Quién era realmente la figura encapuchada? ¿Qué sabía de él que lo llenaba de inquietud? Sin pensar, Jon comenzó a retroceder, su mente en plena alerta, buscando pistas ocultas entre las sombras que lo rodeaban. La adrenalina seguía fluyendo por sus venas, pero esta vez era diferente. El peligro había adquirido una nueva forma. No era solo un ladrón de callejón, era algo más profundo, personal. Necesitaba respuestas. Inspirando profundamente, giró sobre sus talones, decidido a no dejar que el miedo lo paralizara. Cada paso que daba se sentía como un estruendo en la quietud de la noche, el frío lo calaba hasta los huesos. A medida que se alejaba, el eco de aquel grito, de aquel enfrentamiento, aún reverberaba en su mente. Sabía que, aunque había salvado a un hombre, algo nublado y oscuro se cernía sobre él mientras caminaba. Recordó los esfuerzos de su padre por enseñarle sobre el valor y el sacrificio, y como todo siempre había tenido un costo. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar?, se preguntó, notando cómo su mano todavía temblaba ligeramente, recordando el roce del cuchillo. Sin embargo, había una chispa de rebelión que ardía en su interior, prendida por la lucha de esa noche. De pronto, una figura surgió a su derecha, iluminada brevemente por la luz de un farol. Era un anciano, su rostro surcado por arrugas que parecían contar historias de dolor y resistencia. «Chico, te vi enfrentarte a la muerte», dijo con una voz temblorosa, llena de sabia gravedad. «No hay gloria en el riesgo si no se sabe lo que se busca». Jon se detuvo, intrigado por la inesperada aparición. Sus ojos se encontraron, y sintió que había un profundo entendimiento en el anciano. «¿Qué sabes de mí?», inquirió, la inseguridad en su voz delatando su inquietud. «Sé más de lo que imaginas. Pero esta noche, no eres solo un Rockefeller, eres un hombre que ha tomado una decisión». El anciano dio un paso más cerca, su mirada se volvía más intensa. «Hay sombras persiguiéndote, y no solo porque el mal a veces muestre su cara». Antes de que Jon pudiera responder, el anciano continuó, «Estás en un camino peligroso. Aquella figura en la penumbra tiene un legado tras de sí y no será fácil deshacerse de él». Las palabras cayeron sobre Jon como un detonante. La revelación se cernía sobre él, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba. «¿Qué legado? ¿Qué quieres decir?», preguntó, cada palabra un intento de desentrañar el misterio. «Todo tiene un precio, joven. La ambición puede ser tanto un faro como un abismo», advirtió el anciano, y luego, como si hubiera desenredado el hilo de una historia, agregó, «vas a necesitar aliados, y algunos de ellos no son quienes parecen». Las palabras del anciano resuenan en la mente de Jon, creando un torbellino de emociones.
La frase se repetía como un mantra: nadie sale indemne de este juego. De repente, un sonido distante interrumpió sus pensamientos. Ruidos de pasos apresurados, murmuraciones que venían de atrás. Jon, ansioso, giró sobre sus talones, pero cuando buscó al anciano, éste había desaparecido entre las sombras. El frío le recorrió la espalda. La sensación de ser observado regresó, más intensa que nunca. Fue entonces cuando notó una nota arrugada en el suelo donde antes estuvo. El anciano cayó, como una revelación. Sin pensarlo, se agachó y la recogió. Quien tiene el poder, tiene la verdad. Pero, ¿estás listo para enfrentarla? Un brillo de esperanza y miedo se cruzaron en su corazón, mientras la realidad de sus decisiones comenzaba a tomar forma en su mente. Las sombras no eran solo oscuras, estaban llenas de secretos que necesitaba descubrir. Justo cuando se dio la vuelta, quedando a merced del próximo movimiento, una figura familiar emergió del velo de la noche. Sus ojos, tan intensos como una tormenta, lo miraban, y desde la profundidad de esa oscuridad surgieron las palabras que cambiarían todo. Es hora de que hablemos sobre tu legado, Jon. La voz resultó familiar, pero también aterradora. Era Emily, la mujer que había admirado desde la distancia, pero que ahora se erguía frente a él como un espectro del pasado. La mirada que posó sobre él era intensa, como si conociera cada secreto que él había guardado. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Jon, aunque sabía que la respuesta sería más compleja de lo que podía imaginar. Te he estado buscando, dijo ella, su voz firme, pero con un sabor a preocupación. Lo que encontraste esta noche no es solo una lucha trivial. Hay algo más profundo, algo que va más allá de ti. Jon sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué sabía ella de lo que había sucedido? Cada palabra de Emily lo envolvía en una atmósfera de misterio y peligro. Era cierto que había sentido una conexión inquebrantable, pero ahora la duda comenzaba a surgir entre ellos. ¿Cómo sabes de lo que pasó?, cuestionó él. Porque sé de ti, Jon. Y sé que tus decisiones han tocado más vidas de lo que imaginas. No solo la de aquel hombre esta noche, dijo, apretando un pequeño cuaderno contra su pecho. ¿No puedes seguir ignorando quién eres realmente? El viento hizo que el cuaderno temblara en sus manos, como si el propio universo supiera que la conversación se volvía crucial. Dime qué sabes, por favor, suplicó Jon, deseando un rayo de claridad en medio de la tormenta que se desataba dentro de él. Emily vaciló, y tras unos momentos que parecieron eternos, comenzó: el legado del que hablaba el anciano no es solo tu historia personal. Es un hilo que une a muchos, y que amenaza con desenredarse si no tomas acciones. ¿A qué te refieres? Jon apenas podía procesar, abrumado por la invasión de su mundo privado. Tus antepasados fueron parte de algo grande, algo peligroso. Muchos esperaban que tú fueras el salvador o el destructor de ese legado. Las decisiones que tomes a partir de ahora no solo te definirán a ti, sino también a todos los que te rodean, explicó mientras daba un vistazo al entorno, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. La intensidad de sus palabras lo golpeó como un puñetazo. Jon recordó las historias que su padre contaba sobre sus raíces, pero nunca llegó a imaginar que tuvieran una conexión tan oscura. ¿Y qué se supone que debo hacer?, preguntó, su voz casi un susurro. Emily se acercó más, su mirada fría atravesando la tormenta de incertidumbre en la mente de Jon. Debes confrontar a ese hombre de la figura encapuchada. Está buscando destruir lo que queda de tu historia y reescribirla a su manera. Pero tendrás que elegir con cuidado. Algunos de tus amigos de la vida real están al acecho y no todos son de fiar. Antes de que Jon pudiera formular una respuesta, una sombra se proyectó detrás de Emily. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que no estaban solos. Volteó rápidamente, pero la oscuridad no reveló su atacante, solo un silencio escalofriante. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando en la noche, como un eco de desafío. La tensión se palpaba en el aire. En ese instante, tanto Jon como Emily se dieron cuenta de que el juego había comenzado. Estaban en el centro de una red enredada de secretos que podrían llevarlos al abismo o a la salvación. Justo cuando una figura se asomó, en un movimiento rápido, la calle se vio iluminada por un destello de luz. Jon sintió que el mundo se frenaba y el corazón le latía fuertemente en el pecho.
La revelación que tanto temía estaba a punto de llegar, y su próxima decisión podría definir el curso de su vida. «Es hora de que sepas quiénes son tus verdaderos aliados», dijo Emily, por lo que él sabía que no había vuelta atrás. «¿Estás listo para enfrentarte a la verdad?». La pregunta flotó en el aire cargada de peligros y promesas, mientras se preparaban para el futuro incierto que los acechaba. El aire se volvió denso y electrificado, mientras la sombra se perfilaba con más claridad. Las líneas del rostro de Emily se tensaron, sus ojos reflejaban miedo y determinación a partes iguales. Jon sintió que la noche lo observaba, como si los mismos árboles se inclinasen hacia ellos para escuchar la conversación. La figura emergió de la oscuridad, un hombre alto, con una capucha que le ocultaba los rasgos. La temperatura pareció descender y cada aliento que daba ahora era visible, como si el miedo se hiciera palpable en el aire. Un escalofrío le recorrió la espalda a Jon mientras recordaba las advertencias de Emily. «Tú eres el que busca reescribir la historia», gritó Jon, la voz temblorosa, pero firme. La figura no respondió, solo avanzó un paso más, provocando que la sangre se le congelara. «Detente, no te acerques más», exigió Emily, interponiéndose entre Jon y el extraño. Sus palabras sonaron como un súbito rayo de luz en la oscuridad. «¿Qué quieres de él?». La figura encapuchada levantó una mano, y un brillo metálico capturó la luz de la farola cercana. Era un cuchillo, delicadamente adornado, cuya hoja reflejaba una historia de dolor y traición. Jon sintió su corazón latir con fuerza, como el tambor de guerra que anuncia la llegada de la batalla. «Es solo el comienzo», dijo la figura, su voz profunda y aterciopelada resonando como un eco en la noche. «Tu legado ha atraído a muchos y no todos ellos buscan la salvación». Jon tragó saliva, un nudo se le formó en la garganta. «No entiendo». «¿De qué estás hablando?». La confusión se adensaba en su mente como un manto negro. «Eres un hilo en un tapiz que muchos quieren desatar», continuó la figura, su mirada oculta tras la sombra de la capucha. «Pero las historias no son solo para ser contadas, sino también para ser protegidas. Si decides no actuar, tus errores serán la cadena que arrastrará a otros». Emily dio un pequeño paso hacia adelante. «Jon, no te dejes intimidar». «Necesitamos saber qué quiere», afirmó mientras su voz emanaba fuerza. La figura sonrió, el gesto grave parecía burlarse de ellos. «¿Estás listo para perder lo que tienes para descubrir lo que realmente eres?». A algunos les gusta hacer sacrificios, crecer en el fuego de la verdad. ¿De verdad crees que tienes miedo? Jon se sintió revigorizado, la adrenalina lo invadió y el caos a su alrededor se tornó difuso. Entre las sombras y la incertidumbre, se asomaba una nueva luz. «Miedo es lo que tú sientes. Te he visto actuar desde las sombras, y ya no te quedaré viendo pasar». «Interesante», murmuró la figura, girando lentamente. «Pero entenderás que un acto puede sellar tu destino y el de aquellos que amas». «¿El tiempo se acaba con esas palabras?». La figura dio un último paso atrás y se desvaneció en la sombra como un susurro en la noche. La tensión se mantuvo en el aire, el entorno se volvió silencioso, hasta que el eco de sus profundas palabras colisionó con los pensamientos de Jon. Emily exhaló un suspiro entrecortado. «No podemos quedarnos aquí. La oscuridad no nos dejará en paz». Tenía razón. Jon comprendió que su vida ya no era solo la suya, sino una parte de un rompecabezas mucho más grande. Un hilo atado a otros, donde cada decisión sería crucial. «Debemos encontrar más respuestas», se dijo a sí mismo. «No sé a dónde nos llevará esto, pero no puedo darme el lujo de tener miedo». Con la mirada fija en el camino por delante, un nuevo propósito comenzaba a florecer en su interior. La revelación de su legado, la búsqueda de la verdad y la decisión de quién sería en este juego monumental empezaban a tomar forma. «¿Estás listo, Jon?», inquirió Emily, con un brillo de esperanza que contrastaba con la oscuridad que los rodeaba. «Listo para lo que venga», contestó él, su voz resonando clara y segura. Ambos empezaron a caminar, sin saber que los peligros y aliados que marcarían su camino aún estaban por descubrirse, pero uno de los dos no era realmente quien decía ser. El camino se extendía ante ellos como un laberinto oscuro y misterioso. Cada paso que daban parecía resonar en la frágil serenidad de la noche, mientras la mente de Jon giraba descontrolada.
La figura del hombre encapuchado, con su cuchillo adornado, seguía grabada en su memoria, como un tatuaje que sangraba. «No hay un mapa para esto», murmuró John, su voz casi un susurro. «Todo lo que tengo es una intuición y un gran vacío». Emily lo miró, su rostro iluminado por la tenue luz de la farola. A veces, seguir la intuición es el único camino. Recuerda, el pasado está lleno de secretos. Quizás otros ya han enfrentado lo que estamos viviendo ahora. Siguieron adelante. Los murmullos de la ciudad les ofrecían un curioso eco, como si el mundo conocido insistiera en hablar. Una mezcla de éxtasis y incertidumbre se apoderó de ellos, la sensación de estar en el límite de un abismo profundo. Pronto, llegaron a un pequeño café, cuyas luces titilaban cálidas. El contraste con la oscuridad exterior era palpable, y casi instintivamente, decidieron entrar. El aroma del café recién hecho se filtró por sus narices, un alivio momentáneo contra la tensión que los acosaba. Se sentaron en una esquina, casi como si buscaran un refugio en medio de la tormenta que amenazaba con desatarse. «Necesitamos respuestas», dijo John, frunciendo el ceño. «No puedo olvidar esa mirada. Hay algo más grande detrás de todo esto». «Tal vez debamos hablar con alguien que conozca la historia», sugirió Emily. «Podría haber personas que tengan respuestas sobre ese hombre». Mientras hablaban, las sombras danzaban a su alrededor. Los clientes a su lado apenas prestaban atención, inmersos en sus propias conversaciones. Pero John se sentía observado, como si el mismo café estuviera aterrado por la presencia de algo que aún no entendían. Justo en ese momento, la puerta se abrió y una corriente de aire helado recorrió el local. John se giró y vio a una mujer mayor, con una bufanda gruesa y ojos que parecían contener todo el peso del mundo. Ella se detuvo y lo miró, un intenso chisporroteo de reconocimiento en su rostro. «John», susurró, con voz temblorosa. «Tu destino no está completamente trazado. Hay cosas que debes saber». John sintió que su corazón se detenía. «¿Quién es usted? ¿Cómo me conoce?» Ella dio un paso adelante, sus ojos profundos parece que transmitían historias perdidas. «Mi nombre es María. Muchos años estuve en este juego. He visto lo que el mundo es capaz de hacer sobre lo que teme. Y tú, querido, debes estar preparado para lo peor». «¿Peor que aquel hombre encapuchado?», preguntó Emily, con una mezcla de desafiante y asombro. María asintió lentamente. «Él no es el único. Hay quienes buscan reescribir la historia a su manera. Y los sacrificios serán profundos». Un escalofrío recorrió la columna de John, su piel se erizó. «¿De qué estás hablando? ¿Qué debo hacer?» «Ten cuidado en quien confías», advirtió, inclinándose hacia ellos. «El tiempo no espera, y la verdad puede ser más oscura de lo que imaginas. Prepárense, porque el camino frente a ustedes está lleno de pruebas». Las palabras de María resonaron con una intensidad ominosa. John y Emily intercambiaron miradas, el aire entre ellos vibraba con una tensión palpable. Aun cuando los rostros de los demás se mantenían indiferentes, el silencio se había transformado en una carga. De repente, un estruendo rompió el ambiente. La puerta del café se abrió de golpe, y una figura masculina apareció, empujando a la mujer mayor. Sus ojos eran fríos, y una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. ¿Están aquí discutiendo sus sueños perdidos? Es hora de despertar de esa ilusión. La amenaza en el aire era tan densa que podían cortarla con un cuchillo. Cada latido del corazón de John resonaba como un tambor de guerra. Se dieron cuenta de que estaban siendo rodeados, y la lucha por la verdad se convertiría en una lucha por la vida. ¿Listo para lo que venga?, le preguntó Emily, mientras las sombras comenzaban a cobrar vida a su alrededor. John, sintiendo el peso de su legado y de la búsqueda por la verdad, asintió, su destino palpitante en sus venas. Sin darse cuenta, se estaban preparando para una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. La puerta del conocimiento se había abierto, pero corrían el riesgo de encontrarse con algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginaron, y así, la batalla por la verdad comenzaba. Con el eco de las palabras de María resonando en su mente, ¿serían capaces de enfrentar sus propios demonios antes de que fuera demasiado tarde?
El escalofrío que recorrió la columna de Jon se transformó en un ardor visceral mientras la figura masculina avanzaba. Su mirada, oscura y penetrante, escudriñaba cada parte de ellos como un depredador observa a su presa. «Lárgate de aquí», dijo María, su voz ahora firme como un hacha. Pero el hombre se rió, una risa que helaba la sangre. «¿Crees que puedes detenerme, vieja? Lo único que vas a hacer es perderte en un juego que no entiendes», respondió con desdén. Jon sintió un nudo en el estómago. No sabía quién era este hombre, pero todos sus instintos le gritaban que estaban en peligro. «¿Qué quieres?», preguntó Jon, apenas logrando controlar la temblorosa ansiedad que lo invadía. «Lo que todos quieren, el control», dijo el desconocido mientras retrocedía un pequeño paso, haciendo que la luz del café se reflejara en su cuchillo. «Y tú, querido amigo, tienes algo que me pertenece». «¿Qué te pertenece?», preguntó Emily, desafiando el tono burlón del hombre. Su voz, aunque temblorosa, no carecía de determinación. La sonrisa del hombre se amplió. La historia mediana nunca le perteneció a los que dudan. Los que actúan, los que se aferran a su destino, esos son los que mueven el mundo. Y tú, Jon, serás uno de ellos si logras sobrevivir esta noche. María sostuvo la mirada del hombre, su expresión contenía una mezcla de furia y preocupación. «No subestimes su fuerza. La verdad siempre tiene un precio elevado». Los ojos del desconocido chisporrotearon de ira. «La verdad es un lujo que pocos pueden permitirse. Ven, Jon, acércate y verás lo que realmente te depara este destino que crees que estás listo para enfrentar». Jon sintió la presión opresiva del lugar. Era como si el aire se volviera más pesado. Miró a Emily, su mente aturdida por las preguntas. ¿Qué sabía este hombre? ¿Cuáles eran esas pruebas de las que hablaba María? ¿No quieres descubrir cuán oscuro puede volverse tu futuro?, continuó la figura, acercándose un poco más. Imagina que llevas la carga de todos los secretos del mundo. ¿No tenemos un interés en tus monólogos vacíos?, interrumpió Emily, desafiándolo. Su valentía resonó, incluso dentro de la angustia que ambos sentían. De repente, el estruendo de la puerta se repitió, pero esta vez era más ominoso, y un grupo de hombres entró en el café. Sus miradas eran frías, y avanzaban con una confianza escalofriante, rodeando a Jon y a Emily. «Has hecho una llamada equivocada, amigo», dijo el que parecía ser el líder, su tono casi burlón. «Veníamos por la información, pero parece que también hemos encontrado un par de insectos que hay que aplastar». Jon sintió como su corazón se aceleraba. No era una simple conversación, se había convertido en una trampa mortal. Las luces titilaban, y el café, que antes era un refugio, se había transformado en su prisión. «Debemos salir de aquí», susurró Jon a Emily con una urgencia que la llenó de adrenalina. «Ahora». «¿Cómo?», preguntó ella, buscando una salida con la mirada. María, con determinación, tomó la mano de Jon. «La verdad, Jon, nunca es fácil de obtener. Pero lo que debes entender es que la lucha no se libra solo en este lugar. Es un juego mucho más grande. No les des la victoria hoy. No se lo permitas». Fue entonces cuando Jon notó un destello en la mano de María. Ella deslizó un pequeño objeto en su bolsillo. «Esto es tuyo. Te ayudará a encontrar tu camino si las cosas se vuelven oscuras». «¿Qué es?», preguntó, pero ya era demasiado tarde. El grupo se lanzó sobre ellos de inmediato. La escena se volvió caótica, gritos y golpes resonaban en el aire. Jon, sin saber qué más hacer, tomó la mano de Emily y corrió hacia la puerta más cercana. Mientras el vívido sonido del caos se multiplicaba a su alrededor, ellos salieron a la calle oscura. Atrás dejaban el eco de la confrontación. Pero, en sus mentes, estaba la pregunta latente: ¿qué era realmente ese objeto que le había entregado María? Podría ser la clave para salir de este laberinto de sombras y enfrentar lo que verdaderamente les aguardaba. Mientras la noche se cerraba sobre ellos, una sensación inquietante se apoderó de Jon. Los verdaderos peligros aún podían acechar en las sombras. ¿Serían capaces de hallar respuestas antes de que el oscuro reloj de su destino marcara la hora fatal? La luz de un nuevo día comenzó a asomarse, creando un contraste surrealtico entre la oscuridad de la noche anterior y la promesa de lo que vendría. Jon y Emily se encontraban en una pequeña cabaña alejada del bullicio de la ciudad,
refugiados en un lugar donde la amenaza parecía un poco más lejana. Pero la tensión seguía presente, con los corazones latiendo rápido mientras repasaban los eventos tumultuosos. ¿Qué crees que era lo que María nos dio?, preguntó Jon, rompiendo el silencio. Emily frunció el ceño. No lo sé, pero parece ser importante. Ella parece entender mucho más de lo que nos imaginamos. Ambos se miraron, sus ojos se llenaron de la añoranza de buscar respuestas. La noche de violencia quedó grabada en sus recuerdos, y aunque lograron escapar, sabían que el peligro aún estaba al acecho. La figura encapuchada, las palabras del desconocido sobre la verdad y su futuro, todo lo atormentaba. Necesitamos desentrañar este misterio antes de que nos arrastre, dijo Jon, determinación acumulándose en su pecho. No puedo permitir que el miedo y la incertidumbre dominen mi vida. Debo enfrentar mi legado. Mientras reflexionaban, dos cosas llamaron su atención. La primera fue aquel objeto que María le había entregado. Jon lo sacó de su bolsillo. Era un pequeño medallón, con símbolos grabados que parecían antiguos, como un talismán que prometía secretos. La segunda fue un mapa que encontraron en la cabaña, un mapa de un lugar que parecía señalar un encuentro en un área remota de la ciudad, donde se cruzaban las historias del pasado, presente y futuro. Esto es nuestra oportunidad, dijo Emily al estudiar el mapa. Si esta es la raíz de todo, tal vez podamos descubrir por qué estamos en medio de todo esto. Sin pensarlo más, decidieron salir, llenos de un nuevo propósito. El aire fresco de la mañana les dio energía, y mientras cruzaban la ciudad, las voces de gente al pasar parecían confirmar que el mundo seguía, a pesar de que su vida estaba en un desvío completamente diferente. Llegaron al lugar marcado en el mapa. Era un viejo edificio, descuidado, con leyendas en su interior que parecían estar listas para ser contadas. Al entrar, el ambiente se sentía pesado, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso. Las paredes parecían murmurar secretos entre sí, cada grieta un eco del pasado. De repente, una sombra se deslizó entre las sombras. Era el anciano que Jon había encontrado en la calle la noche antes. Sabía que vendrían, dijo con una voz calmada, pero profunda como el océano. Esta es la última prueba, Jon. Su destino no depende solo de tus decisiones, sino también de tu voluntad para seguir adelante. ¿Qué debemos hacer?, le preguntó Jon, sintiendo cómo la urgencia se intensificaba. Debes enfrentarte a tus miedos más profundos. Lo que temes no es el poder en sí, sino la carga que conlleva. Aquella figura de la noche anterior no solo te representa a ti, sino también a todos los que se alinean en la sombra, advirtió el anciano, su mirada penetrante agudizando la atención de Jon. Con cada palabra, Jon entendía que la verdad no era una carga, sino una herramienta. Una última oportunidad para tomar el control de su vida y, al hacerlo, permitir que otros también encontraran su camino hacia la luz. Estamos listos. Es hora de descubrir lo que realmente somos, afirmó Jon, sintiéndose más seguro. La figura del anciano se desvaneció ahogada por el eco de sus palabras, y en su lugar se iluminó un símbolo en el medallón que Jon sostenía. Era un camino que se abría ante ellos, mostrándoles la verdad oculta que había permanecido en las sombras. A medida que avanzaban, la incertidumbre se convertía en determinación. La historia que Jon pensaba que solo le pertenecía a él ahora se sentía compartida, un hilo que tejía la vida de muchos. En un giro del destino, ya no era solo un Rockefeller luchando contra su legado, sino un hombre dispuesto a tomar decisiones que cambiarían no solo su vida, sino también la de aquellos a quienes amaba, enfrentándose a la verdad con valentía. Finalmente se encontraron cara a cara con el hombre encapuchado. La tensión cortante en el aire no era comparable a lo que habían enfrentado, pero eran diferentes ahora. He venido a recuperar lo que me pertenece, dijo el encapuchado, la oscuridad de sus palabras contrastando con la luz del nuevo significado que Jon había encontrado. No estás aquí para reclamar nada, contestó Jon con firmeza, su voz resonando con autoridad. Lo que esperas tomar solo puede ser ganado, y hoy no será tu día. En ese momento, las sombras detrás de él comenzaron a fragmentarse, y el verdadero poder de la elección se materializó. Jon y Emily se sintieron respaldados, no solo por su historia, sino también por aquellos que se unieron a ellos en este viaje. El destino estaba sellado,
Y el legado que una vez había sido una carga se convirtió en un regalo. Un camino hacia la luz se extendía ante ellos, y, por primera vez, la historia de John D. Rockefeller se escribía con esperanza, valentía y la promesa de un futuro diferente. Es hora de enfrentar lo que somos y lo que podemos llegar a ser, afirmó John mientras se preparaban para la lucha que definiría su porvenir. Todo estaba por cambiar y la historia finalmente sería contada. No olviden que si quieren más historias que los inspiren a enfrentarse a sus propios miedos, necesitas suscribirte inmediatamente al canal. Ahora es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Queremos conocer tus reacciones y teorías sobre este desenlace en la sección de comentarios. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta increíble conclusión. El tiempo se agota.